primero te tengo que decir que yo empecé a leer tu libro anoche porque he habido problemas de mensajería y me ha llegado súper tarde. Así que empecé anoche. Bien. Pero bueno, como se ha hablado mucho del libro, sé mucho del libro y tengo muchas cosas que preguntarte. Dale. ¿Vale? Lo primero que te quiero contar, y esto déjame que te explique. Sí. Cuando yo ayer por la tarde pensé cómo enfocar esta entrevista, qué preguntarte y demás, la primera pregunta que a mí me surge es ese por qué ahora que tú en las primeras páginas del libro odias esa pregunta. Entonces, leyéndote, tú justificas o dices que esa pregunta no tiene cabida en un testimonio de este tipo porque parece que los demás cuestionamos, porque pensamos que tienes otras intenciones, bla, bla, bla. Y yo leyendo esas palabras me sentí un poco mal en decir, ay leche, pues es que yo he pensado en preguntarle esto, pero en ningún momento he dudado de tu testimonio. Yo lo primero que pensé cuando me hice esa pregunta, ¿por qué Alejandro quiere contar esto ahora después de los años que han pasado? Pensé en tu madre. Y precisamente en tu madre, tú hablas de tu madre, de ese motivo que tú das a esa pregunta de por qué ahora. Tú dices, porque mi madre ya no está. Yo lo pensé. Y luego más adelante hablas de que la respuesta a esa pregunta es porque ya no tienes miedo, porque hay que dar voz a este tipo de testimonios para que la gente lo sepa y para que esto se luche contra ello y no ocurra más. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando te preguntaban por qué ahora no decías exactamente eso? Porque ya no tengo miedo. ¿Por qué no lo sabía? ¿No lo sabías? No. Cuando tú hablas, cuando un superviviente de este tipo de trauma infantil habla, no sabe por qué lo hace. Es algo en lo que tienes que trabajar después de hacerlo. Cuando es algo visceral, cuando tú hay un resorte que se toca que tú no llegas a ver ni a conocer en ese momento, que te hace saltar y ves algo te toca algo, entras en conexión con algún tipo de tecla inconsciente que te hace hablar. Y es después cuando tienes que hacer el trabajo de reflexión sobre por qué ahora, qué ha pasado, hacia dónde voy. Bueno, eso es una reacción inconsciente a algo. No es una acción, es una reacción. Tú tenías, cuando fuiste a ese programa de radio en Hora 25 en Cadena Ser, ¿tú ibas ya con la idea de hablar de este tema? ¿Fue algo que surgió? Sí, no, fue algo que yo ofrecí. Ajá. Fue una iniciativa propia. Y yo contacté con Aymar y le dije a Aymar, quiero hacer esto, ¿tú crees que te parece interesante? ¿Crees que es algo que va a interesar? ¿O crees que es algo que vale la pena? Y me dijo, sí, por supuesto. Él viajó a Barcelona para hacerme la entrevista a mí. Y de la radio al papel, quizás no es lo mismo comentar por palabra, sin profundizar demasiado lo que te ocurrió, pero claro, a la hora de trasladarlo y de tú escribir un libro, tú tienes que escarbar en tu recuerdo, que probablemente los tendrías muy escondidos para no herirte. Claro, es un ejercicio todavía mucho más doloroso, ¿no? Para mí no fue doloroso porque yo ya había hecho ese ejercicio. O sea, yo el ejercicio de comprender, de saber, llevo trabajándolo en terapia durante muchos años, con lo cual ese ejercicio estaba hecho. De todas formas, cuando yo di esa entrevista y di todas las entrevistas que aparecieron después, en realidad fue como un pico de actualidad, fue como un chute de actualidad que después desapareció. Y yo desde el principio estuve muy preocupado porque yo sabía que estaba viviendo un pico de actualidad en la cresta de una ola y temía y me daba mucho miedo que esa actualidad desapareciera, o sea, que eso solo fuera actualidad en un tema como el que estamos tratando y que no hubiera una transferencia y una transición de esa actualidad a la realidad, que se perdiera. Y vi que fue así, realmente se perdió, se dejó de hablar de esto y una vez más se dejó de hablar de esto y pensé, vale, entonces tengo que ser yo quien consiga que esto se trate como una realidad constante y existente en nuestra sociedad, no como un pico de actualidad que se debe a que alguien aparece, habla y desaparece. Y mi fórmula es la escritura, no tengo otra. Mi arma es la escritura, con lo cual por eso lo llevé al papel. En esas primeras páginas, en algún momento intuyo varias emociones. ¿Hay algún rastro de arrepentimiento? Porque tú comentas que
todo lo que se montó, toda la vorágine que tu vida ha dado un vuelco, ¿no? Entonces hay un poco de arrepentimiento, es decir, si yo hubiera sabido todo lo que esto se va, no lo hubiera hecho. Ha habido momentos en que he dudado. No me he arrepentido, pero sí ha habido momentos en los que he dudado, porque mi vida ha cambiado internamente mucho más de lo que yo creía que iba a cambiar. Pero siempre ha podido más las ganas y el deseo de conseguir que cambien cosas para las personas que no pueden estar en mi piel. Entonces, cuando he dudado por mí, mi visión de los demás no me ha permitido seguir dudando. ¿Y rabia? ¿Hay rabia también? Porque No hay. ¿No hay? No ¿Ni tengo rabia? rabia. No tengo rabia, y eso es algo que sorprende mucho al exterior, porque no tengo ninguna rabia, no tengo rencor, rabia, no, todo eso pasó. Porque ha habido cosas que han solapado y que han podido más que la rabia. Ha habido mucha más culpa, ha habido mucho más sentimiento de soledad, de no pertenecer a nadie, de silencio, de muchas otras cosas que han podido más y que han ensombrecido la rabia. No ha habido rabia porque no ha habido odio tampoco. No he sabido hacerlo. No, y yo te lo cuento como una carencia, no es que esté orgulloso de eso, es que no he sabido tenerlo. Has mencionado la culpa, la tengo aquí anotada también porque en este tipo de situaciones que son horribles, otro sentimiento muy habitual en los niños que sufren este tipo de abusos sexuales es la culpa, es decir, esto me ocurre porque me lo merezco. Esto es así. Es así. Sí, siempre hay un porcentaje altísimo de casos en los que lo que predomina es la culpa. En mi caso, con un motivo muy claro y con una causa muy explícita, y es que quien abusaba de mí me repetía siempre, ves lo que me haces hacer, con lo cual él ya imprimía la culpa sobre mí de forma muy explícita y muy directa. Yo no tenía que imaginar que era culpable, sino que ya me lo estaba diciendo el propio abusador. Pero normalmente no es así, no hay una frase explícita. El sentimiento de culpa es lo primero que te impregna, porque tú crees que si te pasa a ti y no le pasa a los demás, es por algo que haces tú, obviamente, no porque haya un perverso que anda suelto y te escoge a ti como Diana, sino eres demasiado pequeño para entender eso, no tienes edad para entender. Pero fíjate que hay un momento dado, que tú lo comentas también en otras entrevistas, que cuando tú desvelas y cuentas lo que te ocurre, otras personas también dan voz a lo que sufrieron. Exacto. Con el mismo maltratador, y tú dices, no estaba solo. Claro, eso es lo que... Pero por eso no habla la gente, por eso las víctimas no hablan, porque creen que están solos, que han sido los únicos o las únicas, y en cuanto hablas te das cuenta de que no eres el único, de que estás muy acompañado y de que los supervivientes del mismo terror son muchos. Y en ese momento llega un tipo de alivio que es muy sanador, porque la culpa ahí sí que retrocede. Te das cuenta de que has estado viviendo culpándote de algo que en realidad no tenía ningún sentido, y tú entiendes que no tenía ningún sentido. Tú realmente entiendes que tu culpabilización no tenía ningún fundamento. Estamos muy acostumbrados los que te leemos a que tú nos regales preciosas novelas, preciosas historias. Esto obviamente no es una novela, es una biografía, es un testimonio. No cabe obviamente la ficción ni un ápice de ficción. No, todo lo que se cuenta en este libro es auténtica realidad. Totalmente. Sí, no hay ni un ápice de ficción. Y también eso me lleva a que haya sido el libro más fácil para mí. Ha sido un libro facilísimo a la hora de escribirlo, porque solo he tenido que contar verdad. No he tenido que ficcionar, no he tenido que inventar, no he tenido que imaginar, he tenido que ordenar. Pero también te digo, ha sido un libro que ha salido... La escritura ha salido tal como ha llegado a ti. No ha habido ninguna construcción. Ha salido así. Y ha sido muy fácil escribirlo. Yo, que todavía no me he adentrado en la lectura rotundamente, pero sí he hablado con muchas personas que están leyendo o que lo han leído, todos o muchos coinciden en que a la hora de enfrentarse a esta lectura han tenido que parar para respirar, porque se quedaban sin aliento. Y a mí eso me impacta, porque yo me considero una persona empática, creo que lo soy, que me afecta mucho el sufrimiento de los demás, y en cierto sentido te confieso que me da un poco de miedo. No debería.
No ¿no? debería, porque es lo que yo digo, esto es un viaje de la conmoción a la emoción. Tú vas a salir de este libro como sales de una madre, como sales de un amor, vas a salir exactamente igual. Porque de eso me encargo yo. Yo sé tratar muy bien al otro. Sé tratar muy bien a quien tengo al otro lado. Entonces, bueno, si se trata de hacer un viaje difícil, yo siempre voy a preocuparme de que salgas de aquí con la emoción a flor de piel, no con la conmoción a flor de piel. Mm. Entonces tú has entrado en una habitación en la que en un principio te vas a encontrar con una sensación de dónde me he metido, que esto duele, pero al cabo de nada vas a ver que vas a entrar en otra dimensión de la habitación en la que vas a estar muy, muy feliz. Bueno, hace unos meses hablé con otro autor que había escrito también una novela, en su caso era una novela, en la que contaba el maltrato que había recibido por parte de su padre. Y El malagueño, sí, y el de ese libro, Tusquets. sí, el libro es No lo he tremendo. leído. La tengo, pero no lo he Es leído. tremendo. Me decía, porque a él le habían pasado cosas horribles y yo lo tenía enfrente y yo decía, pues yo veo un hombre, padre de familia, con un trabajo muy, en fin, bonito, y me preguntaba, ¿cómo te has reconstruido? Y tú en tu caso, ¿cómo te has reconstruido después de vivir esto que has vivido con 8 años, con 9 años? Pues mira, me he reconstruido gracias a mi madre, sobre todo. He tenido una madre maravillosa que ha estado detrás de mí siempre. Ha sido mi flotador, mi boya, mi faro, y me ha cuidado mucho, muchísimo. O sea, yo creo que una de las cosas a las que ella ha dedicado su vida ha sido a cuidarme, porque ella sabía de dónde venía yo, entonces me veía como un material muy frágil. Y ella era aparentemente muy frágil, pero no tenía nada de frágil. Entonces, bueno, ha sido gracias a ella, ha sido gracias a la literatura también, y ha sido gracias a la escritura y a la lectura, sobre todo. Y yo cuando era pequeño, gracias a mi madre, que fue la que me introdujo en la lectura, eh, yo creo que ella ya sabía dónde me introducía también. Yo creo que ella ya sabía, ella era muy lectora y, y yo ahora pensando, mientras hablo contigo, pienso, yo creo que ella sabía que me estaba entregando una ventana a un mundo que no era este y que me iba a ayudar a soportar este. Y lo consiguió. Lo consiguió porque yo empecé a vivir, entendí que había otras realidades distintas en las que no había este peligro que yo sufría y esta terrible este terrible dolor que yo sufría. Y cuando yo leía no estaba aquí. Yo me metía tanto en los libros que no me iba de aquí, no existía esta agresión a la que yo estaba expuesto, con lo cual esos han sido básicamente los dos factores que yo he tenido en mi vida, como las dos coordenadas, espacio-tiempo. Yo he tenido literatura y madre. Eso ha sido lo que me ha salvado a mí. Y me ha ayudado a reconstruir el Alejandro niño en el Alejandro hombre. Sin embargo, me viene ahora a la mente una entrevista que leí tuya, en la que tú comentabas que tampoco habías hablado mucho con tu madre de este tema, es No, decir, nada. ni siquiera en la Nunca. edad adulta. Nunca. Jamás hablamos de este tema. Ahora me doy cuenta de que fue un error. Yo no hablaba de esto porque yo creía que yo no quería hacerle daño a ella. Y ella no lo hablaba conmigo, entiendo que porque ella no quería hacerme daño a mí. Con lo cual, el uno por el otro nunca llegamos a tocar. Creo que fue el único tema entre nosotros que nunca volvimos a tocar. Y ahora me gustaría tenerla aquí y hablar con ella. Me encantaría ¿Qué poder. crees que te diría? Yo creo que me sorprendería. ¿Sí? Porque mi madre tenía esta capacidad de sorprender siempre, de cuando creías que ya estaba en un lugar muy profundo, estaba en un lugar muy superficial, y cuando creías que estaba en un lugar superficial te dejaba como noqueado por la profundidad con la que salía, con lo cual seguramente me sorprendería, pero eh, yo creo que a ella le iría muy bien. Yo creo que sería una conversación muy sanadora para mí, pero sobre todo sería muy sanadora para ella. Leo en esas primeras páginas que tú dices algo así como voy a intentar referirme a mi madre lo imprescindible, pero luego he estado ojeando muchos fragmentos. Es que está en todas las páginas. Es que no puedo. Eres una prolongación de tu madre. Totalmente. Y ella era una prolongación mía, curiosamente. Teníamos esta cosa de dos náufragos en la misma balsa y agarrados al mismo mástil. Sí, éramos una prolongación el uno del otro. Muy diferentes los dos, muy alejados a veces, pero no era imposible
pensar en un mundo sin ella. Para mí es imposible. Es terrible. De hecho, la pregunta es, ¿hay un Alejandro antes y un después de los abusos? No, hay un Alejandro antes y después de la muerte de mi madre. ¿Tuviste la oportunidad de reunirte con el presidente del gobierno? A mí me llamó mucho la atención aquella reunión, ¿no? Que una persona, un escritor, pues fuera recibido por un político. No sé tu ideología, desconozco, no me gusta, me acerco a ti por la literatura, no por la política, pero a raíz de esa reunión te pregunto, ¿tienes fe en la política? ¿Crees que aquella reunión está sirviendo o va a servir? ¿Qué balance haces de aquello? A ver, yo fui a esa reunión por un tema muy concreto que fue los abusos sexuales infantiles en el seno de o cometidos por miembros de las órdenes religiosas. Y eso fue lo que tratamos muchas cosas, pero ese fue el tema y se tomaron unas decisiones políticas que creo que no han llevado a nada, sinceramente, en ese campo específico de los abusos infantiles. Es cierto que en este gobierno se ha dado un paso de gigante en la defensa del menor y en la defensa de los derechos de los niños, es cierto, en general. Y con la nueva ley, con la aprobación de la nueva ley, y el paso ha sido de gigante, hemos dado pues un paso de 20 años, ¿no? Pero en el caso específico de los abusos cometidos por miembros de órdenes religiosas no se ha adelantado nada, no ha habido una voluntad real de hacer algo con esto. La iglesia tiene muchos tentáculos. La iglesia es omnipresente y omnipoderosa, con lo cual me he dado cuenta de que es muy complicado, de que había algo muy utópico en mi mirada también, de mirada de niño, y no sabía cuál era el ámbito, la magnitud del ámbito contra el que yo estaba intentando luchar. Creo que no hay realmente una voluntad política para acometer esto. Y no sé cuál es la solución. Pero eso me ha situado también en el mapa. En mi mapa personal y en el mapa social. Y entiendo que, bueno, quizá no hay una voluntad política y quizá no hay una solución por ahí, pero sí hay otras fórmulas para llegar a los sitios. Y yo soy muy pertinaz. O sea, yo no entiendo un no. Entonces yo llegaré donde quiero llegar, pero bueno, hay que buscar otros modelos. Has concedido muchísimas entrevistas desde que hablaste aquel enero. Generalmente por tu profesión sueles tratar con el periodismo cultural, que salvo excepciones suele ser suele ser amable, ¿no? Porque es algo muy amable. Desde luego. Pero con este libro, claro, te has puesto en contacto con otro tipo de periodismo, entiendo. ¿Cómo te ha tratado la prensa? Pues me ha tratado muy bien. Me ha tratado muy bien porque la que me iba a tratar muy mal no me ha tratado. Entonces, bueno, las cartas han estado muy claras. Hay una parte de la prensa que no ha tocado el tema, no me ha entrevistado, me ha ignorado por completo por su ideología, y el resto han sido muy cuidadosos. En general, el 99% de los casos debo decir que debo dar las gracias, sinceramente, porque realmente han sido muy cuidadosos conmigo. También es cierto que dependiendo del tipo de programa o el tipo de medio, bueno, yo sabía un poco hacia dónde iba. Pero había que darle difusión a esto. Yo quería cambiar las cosas. Entonces tenía que llegar a todos los estratos y a todas las casas para que esto cambiara. Quería crear conciencia social, y la sociedad somos todos. Entonces, dentro de los medios que realmente me abrieron las puertas, el trato ha sido muy bueno. ¿Y la sociedad en general? Porque sabemos que hay gente que no entiendo por qué. La sociedad en general, bueno, hay tres modelos de reacción: la empatía absoluta y la solidaridad absoluta. Después hay esa otra parte que es: mejor no hablemos de esto, aunque qué pena que ocurra esto, pero no toquemos este tema, o toquémoslo lo menos posible porque nos violenta. Y luego la tercera parte, que es la menos frecuente o la que menos se manifiesta, que es el odio por alguien que dice la verdad. El odio a la honestidad. Eso es una de las lacras que tenemos aquí. Yo es que no comprendo por qué hay gente que... Pero en fin, hay de todo. El sacerdote en cuestión, el maltratador, murió hace recientemente poco. ¿Qué sentiste?
Pues no sentí nada, curiosamente. No, a ver, sentí en un principio extrañeza, como, ostras, qué fuerte que esto pase justo 3 días antes de que yo saque este libro, ¿no? Parece como hecho, parece como diseñado por un plan infinito, no sé cuál es, y que algún día entenderé. Y por otro lado, sentí que se iba parte de mí. Había una parte de mí que se iba ahí porque forma parte de mí, o sea, es una parte de mi vida, una parte terrible de mi vida, pero es mía. Entonces fue como si fue fue un duelo que hay que hacer también, un duelo de lo malo, pero bueno, eso también requiere un duelo, porque es una pérdida. Él se ha llevado una parte importante de mí. Hablas en esas páginas iniciales de el Salvador disfrute de la escritura. En algunos casos, o algunos autores lo comentan, escribir es una manera de exorcizar los demonios de uno mismo, de liberarse. ¿Tú sientes que te has quitado un peso de encima porque este secreto que ha vivido contigo tantos años pegado a tu piel, que ahora sea Vox Populi, que ahora lo conozcamos, te ha liberado? Me confunde. Yo creía que sí, me confunde porque ahora me sitúa en un lugar muy... Me sitúa como... O sea, de repente estoy desnudo en la, en la plaza esta que tenemos aquí, que no sé cómo se llama, Plaza Nueva. la Plaza Nueva. De repente he pasado de vivir atrincherado en un castillo a verme desnudo en mitad de la Plaza Nueva. Entonces es una situación de absoluta vulnerabilidad. Menos mal que el mundo me trata bien, pero podían tratarme muy mal. Me he arriesgado mucho. Yo soy de tomar muchos riesgos, también es cierto. Me gusta el riesgo. Pero liberado no, me libera el hecho de pensar que todo esto... sirve para que muchas personas que hayan pasado, que estén pasando por esto, vean que es posible, que no están solas, que hay más, que no están locos. Porque una de las cosas que te pasa es que crees que estás loco. Que el silencio, o sea, el diálogo contigo mismo es como un circuito cerrado y llega un momento en que crees que no sabes qué has inventado, que crees que si la culpa es toda tuya, si no, no hay nadie más ahí. Estás como solo en una caverna. Con lo cual, pensar que esto sirve para que muchas personas, niños ahora, en el futuro, que hayan tengan la desgracia de vivir esto, puedan ver un testimonio y ver que eso existe y que lo que ellos han vivido no es porque estén locos, sino porque hay alguien que ha cometido eso con ellos, me parece maravilloso. A mí este tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia siempre me ha interesado. He visto muchos documentales, muchos. Y hay una miniserie, creo que se llama Examen de Conciencia, ¿la has visto? Sí. No sé si exactamente en esta miniserie o en algún otro documental había varias personas en tu misma situación que llevan toda su vida viviendo con su maltratador en su pueblecito, en su pueblo, e incluso han llamado a la puerta y le han ido a preguntar por qué. Y esas imágenes en el que esa víctima le pide cuentas a su maltratador y el maltratador a veces le responde, yo eso no lo recuerdo, yo no... Me parece tremendo, tanto por un lado, por la desfachatez de un lado, como por la valentía del otro. Es curioso porque el maltratador y el abusador infantil normalmente dice que no recuerda y que eso nunca ocurrió, que él nunca habría podido ser capaz de hacer algo así. Se horroriza ante la posibilidad de que ellos hayan hecho algo así cuando tú eres la prueba viva de que eso ha existido. Entonces te niegan. Es lo terrible que es eso. Por eso yo nunca me acerqué, nunca quise saber nada, ni nunca lo busqué. No, porque yo sabía que esto iba a ser negado absolutamente. Porque está demasiado atroz como para que un hombre reconozca eso delante de su víctima o del superviviente de lo que él le ha hecho, me parece. O sea, no, esto no lo hace nadie. Es muy raro que esto ocurra. Ese reconocimiento delante de tu propia víctima. Eso es imposible. En el hipotético caso de que hubiera cabido un perdón, ¿te hubiera valido? No. No, es que el perdón es algo tan vacío que no hay muchas cosas antes del perdón. O sea, el perdón es un proceso que se trabaja durante mucho tiempo y requiere una aproximación, pues es una colaboración, una empatía, una solidaridad que un hombre de esas características no tiene. Entonces es un trabajo en balde, es imposible. Para terminar, no sé si toda esta vorágine te permite centrarte para escribir
otra historia diferente, que no sé si estás en ello, ¿no? Sí. Estoy en ello. O sea, Y te, por estoy... mí te puedes abstraer de todo. Sí, porque esto forma parte de mí, ha sido así siempre. Yo no estoy viviendo nada especial, Ya, yo he estado así siempre. ya. Entonces yo sigo siendo el mismo. Y sí, estoy escribiendo. De hecho, estoy escribiendo mucho. Ajá. Estoy escribiendo mucho, estoy creando mucho, estoy súper creativo. También estoy súper creativo porque veo que sí, que forma parte de una comunidad. Y hasta ahora yo no formaba parte de una comunidad. Yo estaba solo y tenía una pequeñísima comunidad. Y ahora me muevo con más libertad. Incluso me muevo con más libertad por mí mismo, dentro de mí mismo. Me muevo con más libertad, con lo cual estoy más aliviado. Muy bien. No sé si sigues luchando por liberar, llevar a Susi a... Esta es otra de mis luchas. Yo tengo tres Ya, sí. luchas. Una, que el centro escolar en el que yo estuve sea siempre un centro seguro para los niños que estudien en él. Dos, que el zoológico de mi ciudad deje de existir para que mi ciudad sea un lugar mejor que el que yo encontré cuando nací. Y tres, que el bosque que estoy creando termine de afianzarse y se convierta en un referente para que todos aquellos que quieran hacer algo por el planeta puedan tener ahí un espejo en el que mirarse. Pues lo dejamos aquí, Alejandro. Te agradezco muchísimo que esta Gracias a ti. conversación. Suerte en todos tus proyectos y Gracias. mucho ánimo. Gracias.